Hola a todos. Vamos a continuar hoy con lo que estamos viendo desde hace varios domingos, que son diversas parábolas que Jesucristo fue enseñando. Recordemos que una parábola es una enseñanza a través de una historia de uso cotidiano, ¿no? De elementos cotidianos que las personas estaban acostumbrados a ver. Bueno, Jesucristo las utiliza para sacar enseñanzas espirituales, ¿no? Y hoy vamos a ver una conocida parábola, ya está preparado Martín ahí, que se relata en tres evangelios. Se relata en Marcos 13, 1 al 23, Marcos 4, 1 al 20, y el que vamos a leer, que es Lucas 8, 4 al 15. Es la parábola del sembrador. Cierto día, Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud, proveniente de varias ciudades, que se había reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunos cayeron sobre el camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella se ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola: la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto del camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó sobre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Muy bien. Bueno, primero vamos a explicar un poquito cómo era la agricultura en ese entonces. Se hacía el arado con animales, ¿no? Se ponía uno o dos animales, pueden ser bueyes, podían ser caballos, generalmente eran bueyes. Y bueno, iba el hombre con el arado atrás y se iba abriendo surco en la tierra, ¿no? Una vez que se hacía eso, después el sembrador llevaba una bolsa, sacaba semillas de la bolsa y las iba tirando, las iba repartiendo, ¿no? Y entre los campos había caminos vecinales o caminos donde la gente transitaba para ir de un lugar a otro, ¿no?
y obviamente por el paso de los animales, por el paso de las personas, esa tierra estaba totalmente compactada, ¿no? Pero bueno, nadie se extrañaba que alguna semilla cayera ahí, porque cuando uno va revoleando la semilla, bueno, puede ser que el viento lleve alguna semilla y esa semilla caiga eh, en ese terreno. Después, por supuesto, también había eh, muchas, ¿cómo esto? Lugares donde había de 2 a 5 centímetros de tierra y después de eso era una tierra muy superficial, después de eso había pedregal, ¿no? Eh, También había en otras partes espinos, ¿no? Cardos, ¿no? Entonces, que eso, obviamente nosotros sabemos cuando tal vez limpiamos un poquito el jardín, aquellos que tienen, que si vos agarrás y cortás el yuyo, ¿qué pasa? Sale de vuelta, ¿no? Hay que sacarlo de raíz. Incluso a veces vuelve a salir porque quedaron algunas semillitas y vuelve a salir, ¿no? Entonces también habían ese tipo de plantas que perjudicaban el cultivo y por supuesto que estaba la tierra fértil, bien arada, que producía más fruto, ¿no? Entonces Jesucristo relata esta parábola que tenía por objetivo enseñar cosas, pero también encubrir cosas, ¿no? O no dejar con claridad algunas cosas, ya vamos a explicar por qué. Bueno, primero que dice que hay un sembrador, hay un sembrador. Y después, más adelante, cuando los discípulos les piden que les explique la parábola, dice, esta es la parábola, la semilla es la palabra de Dios, obviamente el sembrador es Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el que está o estaba en ese tiempo sembrando la palabra de Dios. Y así como Cristo es el sembrador en esta parábola, Dios es el sembrador, por extensión nosotros también somos sembradores. Porque Jesucristo, si leemos, le voy a pedir, se fue Martín, que Diego, bien. Mateo 28, 19 y 20. Lo leo yo mientras solucionamos el temita. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por- no, perdón, es Mateo, no sé, Mateo 28, 19, 20. Dije 18, esto mal yo. 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, bueno, tenemos esta gran tarea, la gran comisión de ir por todo el mundo haciendo discípulos, ¿no? Entonces nosotros también somos sembradores de la palabra de Dios, sembradores del Evangelio, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad. Cristo en esta parábola es el gran sembrador y nosotros por extensión. Después, fíjense lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 3, 6 y 7. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Todos tenemos diferentes tareas. Algunos plantan, otros riegan, pero es Dios el que da el crecimiento, ¿no? Entonces fíjense cómo aquí también el apóstol Pablo estaba hablando de él como sembrador. Salmo 126, 6. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla
mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Dice que el que va a sembrar va a ser un trabajo duro, va a ser un trabajo arduo, donde muchas veces tal vez sufra indiferencia. Bueno, el sembrador sufriría calor, ¿no? Condiciones adversas climáticas, a veces una helada que le arruina la cosecha. Muchas cosas arduas y difíciles tiene el sembrador. Y en lo espiritual sabemos que predicar el evangelio a las demás personas no es una tarea fácil, que muchas veces hay indiferencia, rechazo y muchas cosas más. Sin embargo, lo que promete es que aquel que va sembrando, 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 volverá a venir con regocijo con la cosecha. Las gavillas es la cosecha, ¿no? Entonces va a llegar un momento en que esa labor ardua que requirió muchas lágrimas a veces como sembrador, en algún momento va a dar sus frutos y va a poder cosechar. Así que no tenemos que desanimarnos como sembradores de la palabra de Dios. Después dice obviamente que la semilla es la palabra de Dios. Lo dice aquí en el versículo 11, esta pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y realmente algunas veces por una palabra de alguien, por un versículo que nos dejan, por un folleto, nos implantan como algo, ¿no? Esa semilla. Y esa semilla, ¿qué hacen las semillas cuando encuentran las condiciones apropiadas? Germinan, empieza a crecer, ¿no? Y lo mismo pasa cuando nosotros le predicamos a alguien, le sembramos tal vez algo en la mente, en el corazón, una duda, una inquietud, y Dios va trabajando por medio del Espíritu Santo, y dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, del juicio venidero de Dios. Entonces el Espíritu Santo va trabajando con esa semilla, porque Dios es el que da el crecimiento, va trabajando con esa semilla que por la gracia de Dios nosotros pudimos depositar, y después en la gracia de Dios se puede producir la conversión de la persona, que se arrepiente de sus pecados y crea genuinamente en Jesucristo. O tal vez si es un hermano en Cristo que deje algo que tenía que dejar y que se vuelva aún más a Dios, porque sembramos la semilla en su corazón. Vamos a leer Hebreos 4:12 y Isaías 50, 10 y 11. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y Isaías 50, 10 y 11. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Y aquí todos vosotros encendéis fuego y rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendiste. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. A ver, leemos el 10 de vuelta. No, bueno, un error del texto, de la cita. Lo que quería transmitir es que, como dice el profeta Isaías, la palabra de Dios no vuelve vacía. Cuando realmente Dios implanta la semilla en un corazón, produce frutos y nunca vuelve vacía. Ahora bien, vamos a empezar a hablar de los 4 terrenos, ¿no? Que obviamente Jesucristo lo describe, lo hemos leído, hablan de 4 corazones diferentes, ¿no? Entonces, la gran enseñanza de esta parábola es cómo nosotros somos receptivos ante la palabra de Dios. Nosotros podemos tener uno de estos 4 terrenos, ¿no? Yo creo que, examinando bien la parábola, está hablando de 3 inconversos y un creyente, el corazón del final, pero también hay otros que dicen que, bueno, que pueden ser también algunos creyentes. La verdad es que puede ser que en algún momento de nuestra vida
por diversos motivos la palabra se va de nuestra mente, puede ser que por diversos motivos la palabra, la persecución nos hace dudar. Ah, no, es que están mal los lentes, dice 55, dije yo mal 50. Bien, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para lo que la envié. Gracias, Gustavo. Entonces decíamos que tenemos que analizar cómo está nuestro corazón siendo receptivo a la palabra de Dios. Esa semilla se deposita y hay veces que pueden pasar algunas de estas cosas. Bueno, dijimos que estaba el camino endurecido, si bien no era camino asfaltado, pero era tierra dura, era tierra compactada. Obviamente que esa semilla pasa lo que dice aquí. Vienen los pájaros y se la llevan, se la comen, ¿no? Obviamente los discípulos no entendieron qué significaba esta parábola y le preguntan después si Jesucristo es el mismo el que relata qué es lo que significa. Dice, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven, ¿no? Entonces fíjense cómo, bueno, estos son tal vez los indiferentes, ¿no? Tal vez está en la reunión, pero está por obligación, está pensando en otra cosa, le están predicando, a veces le predican en la casa, o le predican en la calle, le predican en la plaza, de distintas formas, pero él es indiferente. O tal vez viene, escuchó y ha pasado veces que personas que vos las veías muy interesadas y después fueron, hablaron con un familiar, no sé qué les dijo ese familiar, nunca más quisieron volver, nunca más abrieron la puerta, nunca más contestaron el teléfono, nada. De como una actitud de golpe, ¿no? Es el diablo, con sus diversas técnicas, que saca la palabra del corazón para que no crean y no se salven, ¿no? Por eso es muy importante ver cómo nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, si atendemos cuando se expone la palabra de Dios o si realmente estamos en otra cosa, ¿no? Vamos a leer 2 Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, el diablo, que es el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento. Entonces, cuando uno le predica a una persona de Jesucristo, le parecen cosas raras, pero esta persona en el 2025 todavía está con estas cosas mitológicas y antiguas. Ya no, estamos en el 2025, vamos a llegar a 2026, todavía seguimos con este tipo de cosas, ¿no? Les ha cegado el entendimiento, no creen, no entienden, no lo ven. Es como un ciego, simplemente no ve. Y es el diablo con sus ideologías, con su sistema, el que ha cegado los ojos del entendimiento. Después está el otro corazón, el que está entre espinos, ¿no? Que está entre zarzas y entre abrojos, ¿no? Y dice aquí en la explicación Jesucristo, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Fíjense qué interesante, decíamos que había de 2 a 5 centímetros de tierra y después había piedras, entonces cuando calienta el sol, eso está caliente y las piedras conservan el calor. Entonces eso generaba algún tipo de condición inicial favorable, pero después, como la planta no tiene profundidad, cuando viene el sol fuerte, esa planta se terminaba quemando, ¿no? Se moría. Y dice que, bueno, hay muchas personas, ¿no? Que tal vez simpatizan, les agrada, asienten con lo que se predica, pero no están dispuestos a sufrir por Jesucristo. Y Jesucristo fue muy honesto con sus seguidores, ¿no?
Allí en Lucas capítulo 14, él habla del costo del discipulado, ¿no? El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Él no prometió a sus discípulos un camino de rosas, ¿no? El apóstol Pablo dice, si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Es decir, cuando yo vivo conforme a la palabra de Dios, y voy a tener problemas, voy a tener problemas. Entonces, hay veces que no nos gusta tener problemas. No estamos dispuestos a sufrir por Jesucristo, ¿no? Entonces, el tiempo, la prueba, la aflicción, hace ver lo que realmente estaba en el corazón de esa persona. Era un simpatizante. Era alguien que le gustaba escuchar que Dios lo ama, que el Dios creador de los cielos y la tierra obra en favor de sus hijos y un montón de cosas, ¿no? Que Dios lo perdona, pero genuinamente no se ha entregado a Jesucristo. Genuinamente no se ha entregado a Jesucristo. Simplemente tiene los afanes tiene el corazón dividido porque no sabe si realmente seguir a Dios, pero las preocupaciones, el qué dirán, muchas veces por familiares, ¿no? Familias que han sido de una determinada religión y uno se convierte y bueno, viene toda la familia, pero ¿cómo puede ser? Y a veces que por no contradecir a la familia, es tan fuerte la familia en ese aspecto que la persona termina apartándose, ¿no? Y si hay una característica que tienen los hijos de Dios es que los hijos de Dios perseveran, ¿no? No digo que nunca podemos pecar, que nunca podemos hacer cosas que no deberíamos, lo hacemos, a veces tenemos que pedir a Dios perdón y seguir, pero una característica del Hijo de Dios es que persevera. Y dice que estos, cuando viene la cosa complicada, se vuelven a su camino anterior. Bien, vamos a leer Santiago 1, 2 y 3. Mas el que mira atentamente, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Perdón, 2 y 3. Santiago 1, 2 y 3. Bien. Fíjense que cuando estamos en diversas pruebas, ¿no? Lo que termina pasando al final, además de que produce paciencia, nuestra fe es purificada, ¿no? Y fíjense que el mismo hecho a uno lo hace apartarse y a otro hace que sea purificado. La prueba, la situación difícil en el creyente produce semejanza a Jesucristo, produce que la escoria de nuestra vida se vaya y que seamos cada vez más parecidos a Dios. Pero en el inconverso, en aquel que se parece al creyente, produce que se termine apartando, porque no soporta la prueba, ¿no? El camino la semilla que cae entre espinos. Bueno, está hablando de cardos, de abrojos, de zarzas, ¿no? Que realmente eran complicadas de sacar, que estaban profundamente arraigadas, muchas veces sacaban de raíz, pero volvía a brotar nuevamente. Y me gusta mucho la expresión que usa Jesucristo para hablar acerca de este tipo de terreno. Dice, la que cayó entre espinos estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Claro, va creciendo el espino, va creciendo la plantita, van creciendo juntos, pero tiene mayor fuerza esta maleza y termina como rodeando o asfixiando a esta plantita hasta que esta plantita termina muriendo, ¿no? Y me llama mucho la atención de esta palabra ahogado. Ahogan la palabra. Y estas son personas,
puede pasar como creyentes, ¿no? Pero está hablando específicamente de un inconverso, pero digo, en algún momento de nuestra vida nos puede pasar, que tal vez la búsqueda de ciertas cosas habla de los afanes, habla de los afanes. ¿Qué es estar afanado? Sí, estar excesivamente preocupado en algo, ¿no? Y hoy, con la situación económica del país, es propenso, tal vez, para que estemos afanados, ¿no? Allí en Mateo 5, en Mateo 5 y 6, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte habla acerca de los afanes. Y habla de cómo los afanes nos desvían de nuestra atención a Dios. Dios debe ser lo primero en nuestra vida, pero muchas veces los afanes nos quitan la atención de Dios y ponemos la mirada más en lo que estamos afanados, excesivamente preocupados, que en Dios. Y por eso es que Jesucristo dice después, no se puede servir a dos señores. Fíjense que habla de servidumbre, ¿no? El afán por algo es una servidumbre. Y lo que dice Jesucristo es, en ese pasaje, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. El remedio contra el afán, y hoy podemos estar sufriendo tal vez del afán, es buscar más a Dios. Por supuesto que después tengo que salir y trabajar y rebuscármela y hacer todo lo que pueda para conseguir lo que necesito. Pero en primer lugar, buscar a Dios. Porque al buscar a Dios, primeramente, y su justicia, es Él el que va a proveer. Siempre recuerdo esto que decía Martín Lutero, tengo tantas cosas que hacer que dedico las 2 primeras horas a orar. Porque él entendía que al orar a Dios, al poner a Dios primero, Dios iba a bendecir ese día, ¿no? Entonces, primero, los afanes ahogan la palabra. Y a veces estamos tan afanados, no hay tiempo de leer, no hay tiempo de orar. Y estamos asfixiados. La palabra que está en nosotros está siendo como ahorcada, ¿no? Y esto no debe pasar. A veces son los afanes por las cosas que tenemos que enfrentar en la vida, pero dice también otras cosas. La riqueza. También la búsqueda de la riqueza. Si la riqueza viene como consecuencia de la bendición de Dios, todo bien, gloria a Dios, pero hay veces que yo puedo enfocarme en demasía en enriquecerme. Y ese es el problema. Porque no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a las riquezas, lo dice Jesucristo. Ayer leí una nota de un chico, creo que tenía 20 años, no sé, entre los 20, no sé si 25 por ahí, 25, 27, que era multimillonario en Inglaterra. Bueno, se ve que le gustaba mucho la computación, se metió con inteligencia artificial desde el secundario y hizo, bueno, herramientas de inteligencia artificial para proveer servicio a las empresas y resulta que le fue muy bien, es multimillonario, la empresa estaba evaluada en 11.000 millones de dólares. Y el chico cuando lo entrevistaban, bueno, obviamente dejó la universidad para dedicarse a full a la empresa, porque es un chico joven, y él decía que hace 3 años que no se tomaba ni siquiera un solo día para descansar. O sea, no existía domingo, no existían vacaciones, nada. Era todos los santos días, hace 3 años, laburando muchísimas horas por lo que es su ambición. Tener riquezas, ser exitoso, ¿no? Está bien que estamos hablando seguramente de un inconverso. Pero fíjense cómo eso es lo que el mundo busca. Eso es lo que el mundo busca. Y nosotros, por supuesto que está bien querer que nos vaya bien, querer por ahí mejorar en algún aspecto económico, no está mal, siempre y cuando eso no sea en desmedro
de dejar a Dios de lado. Si es Dios el que me bendice porque yo lo pongo en primer lugar, gloria a Dios, porque Dios me ha bendecido. Pero si el problema es que yo dejo a Dios de lado por buscar las riquezas y no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para servir, no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para nada, lo único que hay tiempo es para trabajar, ahí estoy ahogado. Me está ahorcando esa zarza. ¿Y cómo es que esta zarza, este abrojo va ahorcando? ¿De golpe? No. Va creciendo y la va rodeando y la va rodeando y las raíces se van entremezclando en las raíces de la otra planta y poco a poco, pero cuando queremos ver, estamos ahogados, estamos ahorcados, no podemos respirar por la búsqueda de los afanes y las riquezas. Y también habla de los placeres, de los placeres. Una vez hablé con un joven que empezó a venir y la verdad que le gustaba mucho la palabra, la leía, se notaba que leía la Biblia en su casa. Cuando venía hablábamos de las cosas que leía. Había dejado a la novia no era inconversa, pero no sé, a los 2 meses deja de venir. Y le pregunto un día, bueno, ¿qué pasó? ¿Te extrañamos? ¿Por qué no venís? No, mirá, lo que pasa es que yo no puedo vivir como ustedes viven no teniendo relaciones hasta el matrimonio. La verdad que yo no puedo eso. Todo bien con todo el resto, me gusta, me agrada, pero es como que eso no estoy dispuesto a negociarlo, ¿no? Y habrá en estos tiempos personas que buscan el placer fuera de lugar, porque Dios, por supuesto que ha dado placer en el sexo, que es el inventor, pero eso está en el orden del matrimonio, como hemos celebrado ayer, la unión entre Adrián y Georgina. En ese ámbito está todo bien para disfrutar de esos placeres, ¿no? Y otro montón de placeres, ¿no? Hay veces que son los placeres de salir, los placeres del alcohol, los placeres de un montón de cosas que hacen que se ahogue la palabra. Me gusta lo que escucho en la iglesia, la verdad que quiero seguir a Dios, pero cuando estoy con mis amigos y toda la fiesta y la pasamos bárbaro, y eso va ahogando. Y los amigos que seguramente dirán, pero escuchame, deja eso, sos un pibe joven, sos alguien que todavía tiene vida por delante, mirá que te vas a meter en esas cosas, vení y seguí divirtiéndote con nosotros, ¿no? Y va ahogando cada vez más la palabra en el corazón. Y dice, en el Evangelio de Marcos, añade una expresión más, dice, y las codicias de otras cosas. La codicia es el profundo deseo de tener algo, ¿no? Entonces, las codicias de otras cosas. Tal vez no tengo riqueza, pero codicio mucho ciertas cosas y trabajo incansablemente por alcanzarlo, que no está mal el trabajo, pero siempre el problema es cuando ese excesivo énfasis en algo deja de lado a Dios, deja de lado a su servicio, ¿no? Y fíjense la característica. ¿Por qué está mal? Dice, lo que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y no llevan fruto. Entonces es importante que pensemos cómo estoy yo reaccionando a la palabra de Dios. Porque si bien aquí se está planteando más de un inconverso que se aparta, dije también que puede que nosotros en nuestra vida, siendo creyentes, también tengamos este tipo de cosas, que puede ser que por momentos nos pase. Y yo tengo que pensarme si estoy sirviendo a Dios. Si estoy sirviendo a Dios. Si yo no tengo, si he creído en Jesucristo, si me he bautizado, me estoy congregando, pero no tengo tiempo para servir a Dios, tal vez hay algo que me está ahogando. Hay algún afán, hay alguna codicia de algo, hay búsquedas de algún placer, hay algo que está ahogando la palabra y que hace que esa palabra no pueda germinar en su totalidad y producir fruto que glorifique a Dios en nuestra vida.
Por eso es para todos, me incluyo en primer lugar, para que pensemos en estas cosas, ¿no? Vamos a leer 1 de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Me acuerdo de una persona que yo le hablaba, decía, bueno, tenés que buscar más a Dios, creyente, tenés que servir más a Dios. Pero bueno, no tenían tiempo porque ambos trabajaban de sol a sol, porque tenían un montón de amistades que tenían un estilo de vida y ellos querían tener ese estilo de vida. Y para tener ese estilo de vida, tenían que trabajar de sol a sol. Entonces, ¿para quién no había tiempo? Para Dios. No había tiempo para leer, no había tiempo para orar, no había tiempo para servir a Dios, tal vez congregarse un poco. Porque querían tener el mismo estilo de vida que sus amistades, ¿no? El amor a este mundo. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjense, no es que no se puede ser rico. Dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. O sea, o estoy enfocado en Dios o estoy enfocado en las riquezas. Estar enfocado en Dios no significa que no voy a trabajar. Alguno que estará a tiempo completo, bueno, estará a tiempo completo, pero yo puedo estar enfocado en Dios y igual voy a trabajar en el trabajo que Dios ha permitido en mi vida, ¿no? Pero llega un momento que corta eso, que corta ese trabajo y tiene Dios su lugar en mi vida, ¿no? Ese es el problema, cuando Dios, como decíamos, no tiene lugar en mi agenda y cuando lo único que importa es servir a las riquezas, ¿no? Por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, donde tal vez el cristianismo protestante es como más común, tal vez las personas trabajan de sol a sol y ¿cuándo vas a la iglesia? Y el domingo. Y con que vayas a la iglesia el domingo es como que ya cumplí, tengo el check de estoy bien con Dios porque fui a la iglesia. Y la verdad es que Cristo no es un agregado en nuestra vida, Cristo es nuestra vida, ¿no? Y debemos realmente buscarle y bueno, por supuesto, si Dios permite y nos bendice en nuestra labor, porque nosotros le pusimos al primero, gloria a Dios por ello. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muy bien. Ahí habla de desechar el pecado y de despojarnos de todo peso. Y el peso son aquellas cosas que me impiden correr competitivamente, ¿no? Si yo voy a correr con unos borcegos de la fábrica, y obviamente a las 2 cuadras ya estoy muerto. Entonces eso es un peso. Si voy a correr con el camperón grande, y obviamente eso es un peso. Los corredores van con esos pantaloncitos ultra finos, remeritas todas agujereaditas, zapatillas súper livianas, porque cada gramo de más que tienen, a la larga, termina afectando en su rendimiento. Entonces, nosotros también debemos revisar si no hay cosas en nuestra vida que no son necesariamente pecado, pero sí son pesos para correr, para servir a Dios con plenitud. Bien, por último, está la buena tierra, el corazón transformado, ¿no? Aquella buena tierra que fue labrada, aquella buena tierra en la cual no hay espinos, aquella buena tierra en la cual no hay pedregales,
¿no? Entonces la semilla puede caer, está bien enterrada, puede hacer raíces y puede realmente florecer y producir fruto. Y fíjense las características que utilizan en los diferentes evangelios. En Mateo dice que son los que entienden, los que oyen y entienden. En Marcos dice que son los que aceptan la palabra, los que entienden la palabra en Mateo. En Lucas dice los que guardan con corazón bueno. Y dice que estos son los que fructifican a 30, 60 y a 100 por uno. Está hablando de distintos rindes, ¿no? Obviamente que habrá tierras que dan fruto a 30, otro fruto a 60 y otro fruto a 100. Bueno, pero lo importante es que demos fruto. Porque ¿qué dijo Jesucristo en la parábola de la vid? Que no la hemos visto, se nos va a acabar el año, pero capaz que la vemos el año que viene. La parábola de la vid. Bien. ¿Y qué hace con el pámpano que no da fruto? Lo corta y es echado al fuego. No está hablando de pérdida de salvación. Está hablando de que no eran creyentes, ¿no? Porque el verdadero pámpano, el que está unido a Jesucristo, es aquel que da fruto. A 30, 60, a 100. Pero dar fruto para Dios. Bien. Ahora hay algo llamativo. Y con esto terminamos. Fíjense que él les relata la parábola y dice el 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros no, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. O sea, Jesucristo les había hablado sobre cómo era el reino de los cielos y los diferentes corazones de cómo reciben la palabra, pero lo hace de una forma encubierta. Y los discípulos dicen, che, ¿por qué lo haces de una forma encubierta? Para que ellos no entiendan. Para que ellos no entiendan. A ustedes sí quiero que entiendan y les voy a explicar. Y uno ahí podría no entender. ¿Por qué Dios dice algo para que no entiendan? Porque dice, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esto es parte de un castigo de Dios. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, la entendemos y no la obedecemos o la desechamos, ¿qué se produce en nuestro corazón? Dureza. Dureza de corazón. Y seguimos escuchando la palabra y la seguimos desechando, se sigue produciendo cada vez más dureza, ¿no? Entonces, Dios les hablaba de esa forma por la dureza previa de su corazón, para que no entendieran, para que fueran condenados, porque no habían querido creer cuando Jesucristo les había hablado claro. Cuando Jesucristo les había hablado con claridad, ellos no habían querido escuchar. Ellos no habían querido creer, ellos seguían en su misma forma de vida. Entonces, ahora Jesucristo les hablaba de una forma que no entendieran. Y la gran enseñanza que tenemos para nuestra vida es, muchas veces pasa, a mí y seguramente que a ustedes, que necesitamos que Dios nos hable claro, porque no sabemos qué hacer. Señor, háblame claro, porque tengo que tomar decisiones. Tengo que ir para allá, tengo que ir para allá, tengo que hacer esto, tengo que dejar esto, tengo que empezar esto otro. Señor, ¿qué hago? Sé claro. Y Dios va a ser tan claro como dócil sea mi corazón. Dios va a ser tan claro como dócil sea mi corazón. Se acercaron la nación de Israel, está en Isaías, a buscar la palabra de Dios, a un profeta. Dinos, revelanos la palabra de Dios sobre esta y esta situación. Y Dios le habla al profeta y dice, estos se acercan como quienes obedecieran mi voluntad. Y dice Dios, no les voy a hablar nada, porque cuando les dije las cosas claritas,
lo que tenían que hacer, no quisieron oír, no se quisieron arrepentir, y ahora resulta que viene y quiere que yo le muestre su voluntad, qué es lo que yo quiero para su vida. Lee lo que está escrito y hacelo. Dios les dice eso a través, si no me equivoco, del profeta Jeremías. Este pueblo viene a mí como pueblo que hubiese obedecido mi voz. Hermanos, si obedecemos a Dios cuando escuchamos la palabra, el corazón se ablanda, Dios nos habla más claro y vamos siendo cada vez más sensibles a la voz de Dios. Pero si somos rebeldes, se va formando una callosidad y cada vez entendemos menos aquello que Dios quiere decirnos. Si le vamos a decir, Señor, habla claro, ¿para qué querés que hable claro? Si está clarísimo acá y no lo querés entender y querés que te revele cosas súper específicas de tu vida. Primero obedece lo que está escrito y después vemos el resto. Entonces, cuanto más dóciles seamos a la voz de Dios, más claro va a ser Dios para con nosotros. Vamos a terminar orando y después sí cerramos la reunión. Vamos a pedirle a Diego, que lo tengo acá. Oramos. Nuestro buen Dios y Padre, te damos las gracias porque tu palabra, Señor, como hemos escuchado, es viva y eficaz, Señor, que nos confronta con nuestro pecado, Señor, con nuestra realidad, Señor, y a veces hasta la propia dureza de nuestro corazón. Por eso rogamos, Señor, que pueda actuar en ellos, Señor, que la podamos poner por obra con prontitud, Señor, porque es indispensable y sumamente necesario, Señor, que cada día nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Y a través de tu palabra, Señor, es que nosotros somos santificados a la imagen de ese varón perfecto, tu Hijo amado, Señor. Rogamos por este tiempo, Señor. Rogamos por si hay preocupaciones, afanes en nuestra vida, Señor, que podamos poner la mirada en Cristo Jesús, Señor, el autor y consumador de la fe, el cual padeció por nosotros para poder salvarnos, Señor. Y el mayor problema que teníamos, la condenación eterna, Él lo ha resuelto, Señor. Gracias a Cristo lo tenemos todo. Por eso, Señor, que no nos preocupen los pasares de este mundo, las tendencias, Señor, sino que nos podamos preocupar por parecernos más a Cristo, Señor. Acompáñanos de regreso a nuestros hogares, Señor, y que, como dije recién, Señor, podamos compartir esta palabra, atesorar esta palabra, pero por sobre todas las cosas, Señor, ponerla por obra. Agradecido estamos, Señor, en nombre de tu Hijo amado oramos. Amén.